La tercera condición que yo mencionaba es la reparación. Y cuento una anécdota solamente sobre la reparación y voy a la cuarta y última. La justicia es reparadora en sí misma. Si la justicia actúa bien, repara. La justicia en acto repara. Cuando terminó el juicio de Echecolás, si ustedes ven ese video, van a ver entre todas las imágenes que al final se acerca una señora. Se le acerca una señora. Esa señora que se acerca, que falleció, se llamaba Edna y era una madre de Plaza de Mayo. En ese juicio no se estaba juzgando la desaparición de su hijo. Sin embargo, ella estaba sentada todo el juicio, como mucha madre. Pero hago la aclaración de que no era víctima del hijo de esta señora. Cuando termina el juicio, se acerca, me abraza y me dice, se pone la mano en el pecho y me dice, yo tenía una opresión en el pecho durante 30 años. Se me fue. Entonces le digo, bueno, muchas gracias. Y me dice, no, pero se me fue. Fue muy impresionante porque, bueno, en ese momento yo lo que le contesté, le dije, mire, hace 2 años tuve un infarto, si usted sigue hablando voy a tener otro. Esta es la realidad de cómo terminó el diálogo, pero lo impresionante era que esta señora tenía en ese momento, ese día, la sensación que se le había ido la opresión en el pecho de 30 años. Esa fue, a mi entender, en mi experiencia personal, no tuve otra evidencia de reparación más fuerte que esa. Esa es la reparación, es la sensación que se hizo justicia que está viviendo una señora que, repito, ni siquiera se estaba jugando el caso suyo, pero se estaba haciendo justicia. La última condición, porque si no, no nos vamos a ir más, que es la memoria. El tema de la memoria es una cuestión muy importante. José hablaba recién, y yo creo que hay que hacer algún tipo de mención a la cuestión de que estamos viviendo hoy sobre este tema. Obviamente aquellos pueblos que no cultivan la memoria tienden a repetir las atrocidades que suceden. Hay un premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, que dijo que ante la atrocidad hay que tomar partido. También me impactó siempre ese concepto porque yo considero que la Argentina tomó partido ante la atrocidad, la mayor parte por lo menos de la Argentina, y el Estado argentino tomó partido en esto, tomó partido buscando la verdad, haciendo justicia, reparando y cultivando la memoria. Esto fue lo que pasó en los últimos 15 años. A mí de esto, es decir, lo maravilloso es que fue el propio Estado que violó los derechos humanos. Fue el mismo Estado, pero obviamente con otros representantes. Y por último, el panorama actual al cual se refería José. Y yo quiero volver, yo comencé hablando de la doctrina del capitalismo, del shock, que la vivimos en la época de la dictadura cívico, militar, religiosa, etcétera, parte judicial también. Y en este momento tenemos los juicios en trámite, cientos de juicios en trámite, que se fueron lentificando porque realmente está comprobado, o sea, se han hecho números de lo que pasó en el último año y bajó la cantidad de juicios, lo cual no es casual. Y hay una novedad en este proceso que se vino llevando a cabo durante 12 años de verdad y de justicia y de cultivo de la memoria, que es la reaparición de esa doctrina del shock. Por eso yo decía antes de que venía escuchando 40% de aumento del gas, porque la reaparición de esa doctrina es nada menos que lo que estamos viviendo desde hace un año, poco más de un año. Y no es una cuestión menor, porque está sucediendo en democracia. Es un tema muy importante porque yo les voy a leer una frase que les dije antes que me había copiado, que es una frase del libro de Naomi Klein, de la doctrina del shock, que dice sobre Milton Friedman,
quiero aclarar que Milton Friedman, entre otras cosas, fue asesor de Pinochet en Chile. Ahora el hombre murió, por suerte, pero en aquel momento él fue asesor de Pinochet. Y ella escribió: esperar una crisis de primer orden o estado de shock, que era lo que hacía esta doctrina, y vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos se recuperaban del trauma para lograr que las reformas fueran permanentes. Esto sucedió en la época del terrorismo de Estado y es lo que está sucediendo en la República Argentina en este momento en la política económica que se está llevando adelante. Con la diferencia de que en lugar, por suerte, de producirse con semejante nivel de violencia, se produce en democracia también con un nivel importante de violencia, por supuesto salvando la distancia que corresponde dejar a salvo. Y por último, algo que dijo José, que mencionó y se refirió al negacionismo. El negacionismo es la estrategia más brutal y despiadada que hay, y no es casual tampoco, y si ustedes prestan atención en los últimos tiempos, venimos escuchando muy seguido, en las últimas semanas, la discusión sobre el número. Le doy un dato, en todo lo que tiene que ver con genocidio, lo mencioné antes, el número no tiene importancia. Puede haber un genocidio técnicamente con 5 muertos, porque lo que importa es el plan genocida transformado en acto. De hecho, que si un genocidio comienza y se interrumpe, la destrucción total o parcial de un grupo nacional que está definido en la Convención se da de todos modos. De hecho, por eso Zaffaroni hace rato viene hablando del genocidio por goteo, que yo la primera vez que lo escucho, confieso, estábamos juntos dando una charla en la Ciudad de Buenos Aires, y fue la primera vez, no hace mucho, hará 2 años, que yo escucho que él dice: estábamos viendo un genocidio por goteo. Y yo digo, se volvió loco, porque no lo entendí, insisto, es la primera vez que lo escuchaba eso. Y después lo conversé con él porque me impresionó, y hoy lo estoy viendo con otros ojos este tema. Porque si realmente nosotros analizamos lo que está sucediendo con la gente que cada día está perdiendo su empleo, que cada día su sueldo alcanza para menos, que cada día está más deprimido, entonces pensemos un poquito qué efecto tiene eso sobre la sociedad. Catarata, exactamente. 3 ejemplos de negacionismo y de brutalidad. Javier González Fraga. Estamos hablando del presidente del Banco de la Nación Argentina. Es un hombre que ha dicho que una nena de 14 años embarazada que vive en una villa está más para ir a un recital que para amamantar. El presidente actual, después de haber dicho eso, sigue siendo presidente del Banco de la Nación Argentina. Gómez Centurión, que todos sabrán cuáles son sus dichos, y el ministro Bullrich. El ministro Bullrich también, yo lo tengo, no me copié, acá lo tengo en el celular y me llevaría tiempo ver lo que Bullrich dijo. Lo pérfido también. Lo pérfido. Exacto. El presidente de la Nación Argentina escribiéndole a Ana Frank no sabe quién es. Que disfrute la belleza que tiene alrededor. Yo les digo, y lo confieso, es tremendo. Es muy grave, pero realmente son cosas realmente muy graves. No se puede no decir, por eso yo lo tengo que decir. Por último, y en serio, para terminar, ¿cómo se encara esto? Yo me anoté 4 cosas. La primera, con la militancia sostenida. La militancia es fundamental. Una de las frases que yo me copié en el celular, ¿saben? Es uno de los que yo nombré, que no lo nombré, fíjense, ¿no? Lo que son los años. Abelluto. Abelluto, búsquenlo, no sé si ustedes leyeron lo que dijo. No lo que dijo, lo escribió en el diario La Nación del día de ayer, ¿sí? Búsquenlo. Él escribe un artículo con su nombre y apellido, ministro,
¿De cultura o de educación? No, de cultura. Maravilloso. Lo que pasa es que se me confunde por alguna educación con cultura, por algo será. Escribió ayer un artículo donde, luego de horrorizarse por una parte del documento que los organismos han leído en la marcha del 24 de marzo, termina diciendo una frase que yo, ya le digo, para no buscar el celular, pero les pido que la busquen, porque además está en La Nación, es muy fácil de encontrar. No le digo que lean todo el diario porque no lo aconsejaría, pero esto sí porque es importante. Él termina denostando la militancia de una manera increíble, eso sí lo leí. Es increíble. Dice que la militancia no sirve para nada. Y realmente es impresionante, porque si un ministro de la democracia considera que la militancia no sirve para nada, cuando es una de las recetas más potentes para que la democracia siga y se fortalezca. Y un ministro de la Nación está diciendo eso. La segunda, un abordaje interdisciplinario, que me parece que hay que pedirlo a gritos, porque, primero, necesitamos democratizar la justicia. Nosotros nos pusimos muy felices, lo hablábamos también con Rocío. Yo me puse enorme, yo no les puedo explicar la felicidad cuando se presentó el proyecto de ley de democratización de la justicia. Y yo les quiero recordar una cosa, si es que la conocían. Cuando sale la ley, que la presidenta presenta ese día en diputados, sale la ley y la Corte Suprema declara inconstitucional una parte de esa ley. ¿Saben qué declara inconstitucional? La Ley de la Nación. Declara inconstitucional que los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a los jueces, a los académicos y a los abogados, que son tres grupos que están integrando el Consejo actual de la Magistratura, sean designados por votación popular. La ley dice eso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional, por lo tanto nunca se llegó a aplicar, y ese es el temor que hay, que la gente vote a quienes representan a los jueces, a los académicos y a los abogados. Y además, esa ley, que tampoco se aplicó por declararse inconstitucional, establecía que los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a la academia, los académicos, estamos en la academia, podían ser de cualquier disciplina. Ustedes saben que no es así, saben que solo son abogados. Y esa ley decía, por favor, no lo decía así, pero yo le agregaría, por favor, que una psicóloga, un arquitecto o un médico puedan elegir jueces. No pueden. Solo los abogados pueden, escúchenme, es hoy en la Argentina, fue declarado inconstitucional, no es casual, no se democratizó la justicia. Esta es la frustración, una de las más grandes que hemos tenido, porque la Corte Suprema declaró inconstitucional esta parte de la reforma. En tercer lugar, exigir la continuidad, obviamente, de los juicios de la manera más rápida posible y con cárcel efectiva para cada uno de los genocidas. Y la última, preservar la memoria, preservarla a toda costa. Ayer había, en este evento que tuvimos en Buenos Aires, había una mujer, no me acuerdo el nombre, que trabaja en la ESMA, y ella pedía por favor que la gente vaya a la ESMA, a las actividades, etcétera, para preservar la memoria, porque parte de esta política es al revés, ustedes saben eso, es palpable y no es casual tampoco. Y reconvertir las instituciones como corresponde. Y quiero terminar con una frase de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, guatemalteco, que yo hace unos días escribí un artículo sobre en página 12 también, sobre las niñas de Guatemala. Se llama Las Niñas de Guatemala, que son las niñas que fueron incineradas en Guatemala. Yo estuve en Guatemala 2 veces dando charlas, una de las dos cuando se cumplían 10 años del informe de Naciones Unidas sobre el genocidio guatemalteco. 150.000 mayas asesinados y desaparecidos. Y en ese momento, hace unos años, el gobierno guatemalteco pidió perdón en la plaza.
Una cosa impresionante, te voy a mandar la foto también porque realmente son esas cosas que quedan grabadas para toda la vida. Era la plaza de Guatemala, central, estaba el escenario, bajaban decenas de miles de personas, todas con trajes típicos mayas, de los colores más diversos, porque cada etnia tiene su color, sus colores, por lo tanto era una cosa muy colorida, se ve en la foto. Además es impactante porque el único alto soy yo, todos los demás son petizos, así que fue el único momento de mi vida que me vi medio alto. Y cada una de esas personas llevaba una cruz, y esa cruz tenía el nombre de su familiar desaparecido. Y una de las tantas cosas que me impresionó fue la resignación.